Buenas tardes, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Hermano Juan Manuel en Costa Rica y nuestros hermanos que están en el departamento de Bolívar. Que la paz del Señor esté con ustedes y que también esta tarde podamos de verdad ser nutridos al estudiar estos temas para fundamentarnos mejor en lo que es las doctrinas del verdadero adventismo genuino. Voy a pedirles el favor de que nos coloquemos de rodillas para hacer la oración. Hermano Juan Manuel, tenga la bondad de orar, por favor, si es tan amable. Bueno, entonces voy a orar desde acá. Parece que el audio no está bien. Bueno, oremos. Bendito Dios, a ti te damos alabanza y gratitud a esta hora. Suplicamos inicialmente, Señor, perdones nuestros pecados y te ruego, Padre mío, que el Espíritu Santo esté con mis hermanos en donde quiera que estén, acá en el departamento de Bolívar, en las diferentes partes, y también con nuestros hermanos que están conectados, están aquí con nosotros algunos, y los que quizás van a conectarse más tarde. Pido humildemente que nos proveas de la sabiduría, del discernimiento que proviene del Espíritu Santo, y que en esta tarde, Señor, al igual que todos los días, a la hora de estudiar, lo hagamos con reverencia, abriendo las Sagradas Escrituras, sabiendo que es tu palabra, y, Señor, explicándola para que podamos todos ser edificados. Bendito Padre, te ruego que bendigas a los niños, a los jóvenes, y también, Señor, a los que de alguna manera hacen esfuerzos por buscar la verdad para obedecerla. Gracias, Padre mío, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los quiero saludar. Mi hermano José Hammer, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están los hermanos allá en el departamento de Bolívar? Su esposa, ¿cómo se encuentra? Bueno, hermano, bien, gracias a Dios. Estamos bien, aquí estamos con la hermanita. Ahorita abro el chat, porque estamos haciendo algo acá, pero bien, hermano, gracias a Dios. Por la gracia del Señor, firmes, adelante, ni para coger impulso para atrás, hermano. Así está bien, hermano. Bueno, gracias a Dios. Y mi hermano Juan Manuel, ¿cómo está allá en Costa Rica? ¿Cómo le fue en su día de trabajo? ¿O todavía está trabajando? Bueno, parece ser que tiene problemas de audio. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a continuar con el estudio que iniciamos el día lunes. Como el día lunes, algunos de mis hermanos se conectaron, pero por problemas de señal, quizás no pudieron estar en todo el estudio. Ese tema lo grabamos, ¿cierto? Lo grabamos, pero lo compartimos, lo estaremos compartiendo grabado, ¿cierto? Grabado para que nuestros hermanos puedan verlo, porque allí explicamos algunos puntos de comparación entre lo que es el adventismo corporativo, el adventismo genuino, el de nuestros pioneros y la profeta, comparado con el adventismo de la nueva teología, el nuevo adventismo que nosotros, uniendo todas las características, le hemos llamado a este tema la iglesia de Cristo versus la iglesia del anticristo. Es un término bastante duro, pero ustedes se van a dar cuenta cuando terminemos de estudiarlo que es real.
Hermanos, una de las de los peores momentos en la vida, de las peores sorpresas en la vida, va a ser para aquellos que el día en que Cristo venga, estén pensando que le estaban agradando a Dios y que Cristo venía a salvarlos. Pero vaya sorpresa, vaya momento desagradable. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo 22 y 23. Dice Mateo 7, 22 y 23. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, Señor, le van a llamar a Cristo ese día. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Pero el Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La sorpresa más desagradable que se van a llevar muchos será ese día, porque han venido creyendo en un Cristo que no es el verdadero Cristo, en un Cristo que no está en la Biblia, en un falso Cristo, ¿sí? Y por eso, cuando venga el verdadero Cristo, les va a decir, no los conocí. Ustedes no me estaban siguiendo ni obedeciendo a mí ni mis doctrinas. Estaban siguiendo y obedeciendo a un falso Cristo que tenía otras doctrinas. Y por eso, más adelante, en Mateo capítulo 15, se confirma lo que el Señor dice. En Mateo capítulo 15 se confirma lo que el Señor había dicho antes, ¿sí? Desde entonces, nuestro hermano Juan Manuel nos saluda. Entendemos que está en su trabajo. Él tiene un trabajo en el taxi que trabaja, pero gracias a Dios se conecta y está escuchándonos. Amén, hermano. El Señor lo bendiga y que pueda también nutrirse. Valoramos el esfuerzo que usted hace por estar con nosotros. Un abrazo gigante y que Dios lo bendiga en su trabajo. Esto es, hermano, esto es ejemplar, ¿cierto? Cuando tenemos sed de la palabra, esto es orar sin cesar. Esto es orar sin cesar. Cuando uno está trabajando, cuando va caminando, cuando va viajando, estar escuchando la palabra. Entonces, gracias, hermano, por hacernos saber eso, hermano Juan Manuel. Les decía, mis amados hermanos, que esas palabras de Mateo 7, 22 y 23 se confirman acá en Mateo 15, el versículo 8 y 9, cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra. Miren, hermanos, hay una gran tristeza cuando nos damos cuenta que la adoración o la honra que muchos le están dando a Cristo es en vano. Es en vano. O sea, es vana. No vale, no sirve, no tiene fruto. Un fruto vano está vacío, está hueco. En vano. Quizás nosotros acá en Colombia, digamos, en vano fui a ese sitio porque nadie se presentó. O en vano hice esta solicitud, o sea, no sirvió de nada. Y el Señor dice, en vano me honran. Hay algunos que pretenden honrar a Dios, pero lo están honrando en vano. Y Él va a dar la razón por la cual se puede llegar a hacer una adoración o una honra en vano o vana, cuando dice, en vano me honra. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano me honran. ¿Y cuándo es que se honra a Dios en vano? Enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Mateo 15, 8 y 9. Entonces, mis apreciados hermanos, hay una tristeza grande en los dos textos que acabamos de mencionar, ¿cierto? Por un lado, el Señor en Mateo 7, 22 y 23 nos ha dicho que muchos en aquel día, cuando Él venga, les va a decir Señor, les van a decir Señor, Señor, ¿sí? En tu nombre, en tu nombre. Pero Él les va a decir, no los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Estaban siguiendo a un falso Cristo. Estaban siguiendo unas doctrinas cerradas. Y acá en Mateo 15, 9 dice que habrán muchos o hay muchos que están adorando a Dios en vano, de labios, porque están enseñando, aprendiendo y practicando doctrinas humanas. Hermanos, nosotros hace 8 días iniciamos, bueno, hace 15 días aproximadamente que iniciamos estas reuniones con mis hermanos. Revisamos lo que es el concepto de iglesia y gloria a Dios, aprendimos de la Biblia de cuál es el verdadero concepto de iglesia y nosotros supimos que así hayan 2 o 3 congregados o en cualquier lugar, por humilde que sea, si son obedientes, si somos obedientes y fieles, somos iglesia y ahí está el Señor. Y que somos una sola iglesia cuando las almas fieles nos unimos con la iglesia del cielo. Hace 8 días empezamos a revisar este tema para ver la diferencia entre el verdadero adventismo de 1844 y compararlo con el adventismo moderno, con el adventismo que surgió resultado de la apostasía omega. Apostasía omega se le llama porque la omega es la última letra del alfabeto griego. Hubo una apostasía alfa. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última. Nosotros, una vez que terminemos de revisar este tema, miraremos apostasía en imágenes y le vamos a compartir una serie de imágenes que van a demostrar claramente la apostasía en la que se encuentra la corporación adventista. Y por eso, para la gloria de Dios y como gratitud a Dios, nosotros podemos decir ahora que el Señor nos ha sacado de esas tinieblas. Sin embargo, tenemos que ser claros. No estamos en contra de las personas, porque allí en la corporación adventista, un día estuvimos nosotros, también creyendo en doctrinas que no son bíblicas, creyendo en un falso Cristo. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó, poco a poco nos fue sacando de allá. Y asimismo, ahora hay otras personas que están allá. Algunos de ustedes recientemente están en el proceso de salir, poco a poco conociendo la verdad. Otros ya han salido, han testificado, ¿sí? Entonces, no estamos en contra de las personas que están dentro de la corporación. Estamos en contra del sistema y del engaño, de la doctrina y del falso Cristo. Si algunos, a sabiendas de esto, continúan, bueno, hay que dejarlos con Dios, hay que seguir nuestro camino, quizás seguir orando por ellos para que un día ellos crean como nosotros hemos creído por la fe que Dios nos ha dado. Y todos en el proceso, continuar, mis amados hermanos, continuar creciendo, continuar compartiendo y continuar orando por aquellas personas que quedaron allá esclavas en Egipto. ¿Sí? En el Egipto de la corporación, con Faraón, con el Faraón del pastor, con el Faraón de Ted Wilson. Pero esperamos y creemos que así como en el tiempo del Señor, de la iglesia cristiana, muchos sacerdotes y dignatarios, muchos creyeron. Ahí está Nicodemo. Nicodemo era un personaje importante. Ahí está Gamaliel, un personaje importante, dirigente. Ahí está el mismo Saulo, también importante.
muchos, así como ellos creyeron, ojalá que con la ayuda de Dios nosotros podamos ver el poder de Dios obrando, no solamente en los miembros de iglesia, sino también en algunos dirigentes. Esperamos que así sea, con la ayuda de Dios. Por eso es nuestro deber presentar estas verdades claras, ¿sí? Verdades solemnes. Iniciamos, apreciados hermanos, y aprovecho este momento también para saludar a mi hermano Pedro Mendoza, a mi hermana Laura Arieta y también a mi hermano Jairo y a mi hermana Franci, a mi hermano Duber. Que el Señor los bendiga y gracias porque ustedes se unen a Amén, hermano. nosotros. Gracias a usted. Dios les bendiga. Amén, hermana Franci. Gracias porque ustedes se unen a nosotros y a este grupo de personas que tienen el deseo sincero de apoyar con la oración, con el estudio, con su presencia, así sea virtual, este proceso de formación. Estamos deseando y orando y es nuestra motivación preparar a los hermanos en la sana doctrina, en el verdadero Cristo, y que muy pronto se cumpla esa gran cosecha para honra y gloria de Dios, de las personas que han creído en ese mensaje, en el mensaje del tercer ángel, poder ser presentadas para el Señor. Entonces, mis hermanos, como en la clase pasada hubo mala señal, quizás muchos no estuvieron, con el perdón de mis hermanos que ya estuvieron, permítanme solamente hacer un repaso cortico de lo que fue la clase pasada. Empezamos nosotros a revisar las características del verdadero adventismo genuino versus las características de la nueva teología, del nuevo adventismo, ¿cierto? Entonces comparamos las doctrinas verdaderas del adventismo desde que surgió en 1844 y las comparamos con la nueva teología o con la nueva posición doctrinal de la corporación adventista. Son muchas características. Ustedes quizás, como van a recibir este material, algunos ya lo han recibido, si encuentran alguna característica que no esté aquí, bien pueden hacernos saber para anexarla. Entonces, miren, el adventismo genuino, no creemos en el adventismo historicista, no creemos en el pecado original. No creemos que nosotros nacemos pecadores. Esa es una doctrina católica, ¿sí? Que la inventaron, ¿cierto? Que provino desde los primeros siglos, ¿sí? Con unos personajes, Agustín y otros, que la fueron introduciendo poco a poco y después se entró al mundo evangélico y desde 1957, cuando la Iglesia Adventista abrazó la doctrina evangélica, también abrazó esta doctrina católica, ¿sí? Para el adventismo genuino, como nuestros pioneros y la Biblia lo enseña, el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Pero para el adventista moderno, nosotros nacemos pecadores. Y somos pecadores por el solo hecho de nacer en esta tierra. Y esa doctrina es católica. ¿Sí? Es católica. Por eso los católicos bautizan a los niños recién nacidos. Entre más rápido los bauticen, mejor, porque dicen ellos que nacen con el pecado original. Estaremos mostrando en las páginas del catecismo cuando ya estudiemos algunos puntos ya más detenidamente, estaremos mostrando cómo la Iglesia Católica en el catecismo enseña que nacemos pecadores, enseña que María fue concebida sin pecado, o sea, que cuando María nació, nació sin pecado, que fue santa durante toda su vida, sin pecado concebida se llama, y que para arreglar el asunto, ¿sí? Como la Biblia enseña que todos somos pecadores, ellos pensaron, bueno, y si somos todos pecadores, entonces Jesús, como ser humano, también debe ser pecador.
Entonces, para arreglar eso, se inventaron el dogma de la Inmaculada Concepción de María y dijeron que Cristo, cuando nació, tomó carne santa de María y nació inmaculado. Y esa doctrina del Cristo inmaculado, del Cristo que vino a tomar una naturaleza humana como la de Adán antes del pecado, inmaculada, esa doctrina se metió, se ingresó en el adventismo de 1957, cuando en las reuniones de nuestros dirigentes adventistas con los dirigentes evangélicos se propusieron catalogar a la iglesia adventista como iglesia, cuando era considerada una secta, ¿sí? Y no éramos considerados cristianos, sino herejes. Entonces, en este asunto surgió el libro Preguntas sobre Doctrina. Los adventistas responden a los evangélicos preguntas sobre doctrina. Y tuvieron que renunciar a la doctrina original de nuestros pioneros, donde no se creía ni se aceptaba la doctrina del pecado original. Tuvieron que renunciar a eso y ahora acomodar los términos para aceptar que nosotros somos pecadores desde el nacimiento. Esa historia la tenemos que ver con evidencias y la estaremos analizando. Lamentablemente hoy en día, esto ha llevado a creer a los adventistas de la corporación en un Cristo falso, en un Cristo que no tiene nuestra misma naturaleza humana inclinada a pecar. No quiere decir esto que Cristo vino y pecó. No, porque estaríamos contradiciendo las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras enseñan que el único ser que ha vivido en este mundo como hombre y que nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca y por eso se puede convertir y se ha convertido en nuestro Salvador, es Jesucristo. Pero la Biblia enseña y los testimonios enseñan que el Señor Jesucristo tomó mi naturaleza humana, caída, inclinada a pecar, que para eso Satanás lo tentó, para que pecara, pero él no pecó. Si Cristo hubiera venido con una naturaleza que no podía pecar o que estaba exenta de sentir lo que tú y yo sentimos, entonces en vano lo hubiera tentado Satanás y no podría ser ni nuestro ejemplo, ni nuestro modelo, ni nos podría entender, porque podríamos con todo pretexto decirle, tu naturaleza es diferente a la mía, tú naciste inmaculado, yo nací inclinado a pecar, pero hermanos, hay más de 400 citas bíblicas, hay más de 400 citas del Espíritu de Profecía que testifican que la naturaleza de Cristo fue como la nuestra, inclinada a pecar, pero no pecó. Pero la Corporación Adventista enseña un Cristo inmaculado, un Cristo con naturaleza, ellos le llaman prelapsariana, antes del pecado. Y eso es un error doctrinal, es una doctrina católica que ha llevado a los adventistas de la corporación a creer en un Cristo que no está en la Biblia, en un falso Cristo. Por eso la preocupación, hermanos míos, la preocupación nuestra en este sentido es enseñarle a las personas con evidencias bíblicas que están creyendo en un falso Cristo y que se pueden llevar esta grande sorpresa el día que Cristo venga, de que les diga, no, nunca los conocí. Ustedes estaban creyendo en un falso Cristo, en un Cristo inmaculado, en un Cristo con naturaleza humana prelapsariana, como el Cristo de los evangélicos, como el Cristo que introdujo Calvino en la teología católica y evangélica. ¿Sí? Entonces, hermanos, es con este propósito de que todos aprendamos a conocer al verdadero Cristo de la Biblia y que nuestra adoración, apreciados hermanos, que nuestra adoración no sea en vano, como lo dice Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos humanos. Estas características que yo tengo aquí en rojo, en la columna del lado rojo, a quien yo le he titulado la Iglesia del Anticristo, de la nueva teología
de la Corporación Adventista. Estas son las doctrinas humanas que no son bíblicas. Nos va a faltar tiempo para analizar todas las evidencias de la apostasía omega y doctrinal. Pero entendemos que, hermanos, es un proceso y poco a poco estaremos revisando este asunto. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Solamente estamos haciendo un resumen. La Corporación Adventista cree que nosotros podemos ser salvos en pecado. Pero la Biblia enseña que nosotros somos salvos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por el ejemplo de Cristo, por el conocimiento y su justicia impartida, podemos, con la ayuda de Dios, apartarnos del pecado, dejar de pecar y cultivar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la Corporación Adventista, en su nueva teología, enseña, como los evangélicos lo creen, que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y ese no poder guardar la ley, como lo enseñan los evangélicos, ese no poder dejar de pecar, implica perdición. Porque si nosotros aceptamos que no podemos guardar los mandamientos, que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme, pues el tiempo de gracia se terminará, no lo sabremos cuándo, y en la gracia se cerrará y nos encontrará a nosotros pecadores, y el pecador no va a ir al reino de los cielos. Esa es una gran diferencia también. Si usted, hermano, acepta que no puede dejar de pecar porque no puede guardar la ley y que solamente cuando Cristo venga va a dejar de pecar porque va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, pues se perderá, hermano, porque el tiempo de gracia se cerrará antes de que Cristo venga, y si el tiempo de gracia se cierra y nos sorprende en pecado o pecadores, nos hemos de perder. Hay otra diferencia, hermanos, que está amarrada a esta que acabamos de mencionar. El adventismo genuino enseñamos que sí se puede vindicar la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios se puede obedecer en la justicia de Cristo, que sí es posible vindicar la ley, que sí es posible obedecer la ley, que sí es posible guardar los mandamientos. Pero el nuevo adventismo enseña que no, porque como nacimos pecadores, no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. Y ese es un error muy grande, hermanas, peligroso para la salvación. Bueno, aquí hay una diferencia también, ya la mencionamos en el primer tema. Nosotros creemos y aceptamos la salvación en Cristo. Cristo es nuestra justicia, debemos creer en Él, sus méritos, su intercesión y su justicia es lo único que nos salva. Y esa justicia es la justicia imputada que nos enseña a creer y aceptarlo, aceptar su sacrificio, sus méritos, su sangre. Pero la justicia impartida nos da poder para obedecer. El vete y no peques más en nosotros, en el adventismo historicista, es una realidad. El Señor lo enseñó al principio. Vete y no peques más, le dijo a la mujer sorprendida en adulterio. Si no fuera posible dejar de pecar, el Señor le hubiera pedido algo imposible a esta mujer. Él le dijo, vete y no peques más. Pero el no pecar más no depende solamente de nosotros. Nosotros aceptamos por fe a Cristo, sus méritos, su intercesión, pero también debemos hacer nuestra parte, aceptar su justicia, creer que Él me puede dar el poder para obedecer y ser victorioso en Él. Por eso, en Apocalipsis 2 y 3, hay 7 promesas para los vencedores. El que venciere, o al que venciere, es posible vencer. Así que, hermanos, ¿cuál es la diferencia del adventismo genuino con la nueva teología? Que el adventismo genuino, historicista, acepta que la salvación es en Cristo, a través de su justicia imputada e impartida. Pero en la nueva teología te dice que tú
te puede salvar por el solo hecho de pertenecer a la iglesia. Que si te quedas en la iglesia, puedes ser salvo y que esa es el arca de la salvación. Y que si te sales de la iglesia, porque para ellos el templo es la iglesia o la empresa corporativa es la iglesia, que si te sales de la iglesia estás perdido, te dicen. Que ya no estás, cuando te encuentran por allí y ya no has ido al templo, te preguntan, ¿te saliste de la iglesia? O quizás entre ellos dicen, es que el hermano Lidibet, la hermana Lidibet, es que la hermana Laura, es que la hermana Marjoris se salió de la iglesia, pero ellos no saben el concepto verdadero de iglesia, ¿sí? Una diferencia más. Bueno, nosotros nos unimos a Cristo en comunión con el Espíritu Santo diariamente, orando, estudiando, alabando al Señor verdaderamente como impresiona nuestra mente, el Espíritu Santo a nuestra mente, a través de lo que leemos, a través de lo que cantamos, cómo oramos. Pero acá se ha desarrollado la formación espiritual de los jesuitas, cerrando los ojos con las meditaciones, con la formación espiritual, los ejercicios de Ignacio de Loyola de los jesuitas, las 40 madrugadas con Jesús, los 50 días de oración, encendiendo velitas, apagando las luces. Todo eso tiene que ver con la formación espiritual. Repitiendo frases, imaginando cosas, formación espiritual. Una diferencia más, miren, el adventismo de la Biblia, el genuino, el de nuestros pioneros, acepta y cree la orden de Dios de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pero esto no solamente aplica en la cuestión matrimonial, sino también en la cuestión doctrinal. Nosotros no nos unimos a hacer ecumenismo con otras denominaciones, ¿sí? No nos unimos en yugo desigual para hacer campañas, para hacer festivales de libertad religiosa, para hacer concilios ecuménicos, para ir al Vaticano. No nos unimos en eso. No estamos aliados con los evangélicos. Tampoco nos unimos en puntos comunes de doctrina. Pero sí vamos y les predicamos, donde nos llamen, donde nos necesiten. Vamos a enseñarles la sana doctrina, a predicarles. Creemos que en medio de tantas iglesias evangélicas y de la misma iglesia católica, el Señor tiene pueblo también. Pero a ellos les predicamos el mensaje del tercer ángel. Les damos la advertencia de salir de Babilonia, de no adorar a la bestia. Y está escrito, hermanos, que muchos de ellos vendrán. Así como vendrán muchos que todavía están en la iglesia, en la empresa corporativa. ¿Sí? Así como el Señor nos ha sacado, también tiene Dios un pueblo que debe salir de allá. Pero no nos unimos a trabajar juntos. Hacer ecumenismo es estar en armonía. Ellos con sus doctrinas, nosotros con nuestras doctrinas, dicen los corporativos. Entonces, no importa nuestra doctrina, trabajemos juntos. Eso es un yugo desigual. ¿Sí? Bueno, estaremos presentando evidencias de esto, de la unidad en ecumenismo. Esto tiene también que ver con eso. Nosotros no pertenecemos a las comunidades cristianas mundiales que tienen como único objetivo constituir una sola religión mundial, a lo cual estamos asistiendo. Ahora más luego voy a presentarles un video para demostrar, hermanos, que los protestantes, quizás los más representativos de los protestantes, que son los luteranos, en el 2015 para acá renunciaron al protestantismo y se han unido a Roma. Ahora enseñan la doctrina de Roma. Hermanos, este acontecimiento fue algo grande y nos enseña a nosotros cuán cerca estamos de la ley dominical nacional en Estados Unidos, porque el protestantismo se ha unido a Roma, ¿sí? Y el protestantismo falso guarda el domingo y unidos a Roma, hermanos, llevarán
la ley dominical a los Estados Unidos y aprobarán la ley dominical. La ley dominical que en parte, en algunos estados, ya fue aprobada en 1888. Vamos a seguir. El adventismo genuino, historicista, no está unido al Estado. No se une al Estado. Seguimos el principio de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora, el nuevo adventismo se unió al Estado como asociación religiosa o corporación o asociación civil, AC. Hermanos, para poder ser asociación religiosa o corporación religiosa y unirse al Estado, registrarse al Estado como iglesia, el requisito es tener un credo, un conjunto de creencias. Y nosotros no tenemos un credo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y en la Biblia están todas las creencias que el verdadero cristiano debe creer y practicar. Tener un credo, hermanos, es símbolo de apostasía. Y la Corporación Adventista tiene credo, tiene un conjunto de 28 creencias ahora, que antes eran 27. ¿Sí? Credo. Nuestros pioneros no tenían credo, tenían unos principios, tenían principios fundamentales. ¿Sí? Pero eso es diferente a tener un credo. En 1863, cuando la iglesia se organizó como corporación, se organizó sin un credo. Recuerden que la iglesia, el Señor la levanta como pueblo, como un movimiento adventista, en 1844, como resultado del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y de la profecía de Apocalipsis 10, ¿verdad? Allí surge el adventismo. El 22 de octubre, cuando, hermanos, cuando dice, el 22 de octubre se chasquean, ¿cierto? Pero inmediatamente el Señor, hermanos, al otro día del chasco, el Señor revela a Irán Edson, uno de nuestros pioneros, la doctrina del santuario. Revela que el santuario que había sido purificado no era esta tierra, sino el cielo. El paso del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? Y ahí le da el conjunto de doctrinas, el santuario, luego el sábado, la no inmortalidad del alma, los mandamientos de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Entonces, hermanos, desde 1844 a 1863 era iglesia. Los hermanos constituían iglesia, de acuerdo al concepto que ya revisamos de iglesia. Eran iglesia, era la iglesia de Dios. Y no estaba organizada como corporación. En 1863 surge la idea de organizarse para salvaguardar las propiedades de la iglesia, porque estaban teniendo terrenos, escuelas, colegios y todo a nombre de una persona. ¿Y qué tal esa persona caía en apostasía y a nombre del todo? Entonces ellos oraron y dirigidos por el Espíritu Santo dijo, organicémonos, pero nos vamos a organizar, y consultaron. Y el gobierno les exigía que tengan un credo para ser reconocidos como iglesia. Pero ellos dijeron, no vamos a tener un credo, porque eso es seguirla en las huellas de Roma. Se organizaron como corporación sin credo. El hermano Juan Manuel pregunta, ¿y cuándo fueron los indicios del primer credo? Hermano, nuestros pioneros adventistas tenían los principios fundamentales que son diferentes a un credo. Pero ya hermanos, cuando comienza la historia del manual de iglesia, entonces se comienza a tener un credo a partir de 1931 en adelante. 1931 en adelante, cuando ya se comenzó a aceptar la doctrina de la Trinidad.
Y en 1957 en adelante se fortalece eso, hasta el punto, hermanos, que en la década de 1870 a 1970, ya se escribe el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, por un adventista de apellido Gulley. Para esto, hermanos, es necesario que leamos, ojalá yo les quiero enviar un libro que se llama El terremoto evangélico que dividió el adventismo, que sacudió los pilares fundamentales de la fe. Y el pastor Vance Ferrell cuenta la historia con detalle, con nombres propios, todo lo que pasó. Estamos ahora compartiendo el libro El Gran Movimiento Adventista. Quizás, si mis hermanos así lo desean, empezaré a compartir este libro en audios también, y lo van a tener en PDF si así lo desean, para que lo impriman y lo lean, ¿sí? Allí está detallado todos estos aspectos. Bueno, entonces nosotros no somos, mire, me he detenido aquí, hermanos, porque a muchos de ustedes, y por allí escuché un audio que hermano me compartió, donde una persona se dirigía al hermano y le decía, no sé a quién hermano era, que le decía, ¿de qué le sirve a ustedes salirse de la corporación si se van a ir a organizar en otra corporación? Entonces debe quedar claro, hermanos, que ser corporación es estar registrada ante el Estado. Y para estar registrada ante el Estado necesitan personería jurídica y necesitan tener un credo. Ninguna asociación religiosa o corporación religiosa puede ser asociación o corporación religiosa si no tiene credo. Pero como nosotros no tenemos credo, ¿cierto? Pero como nosotros no tenemos credo, hermanos, entonces no somos asociación religiosa ni corporación religiosa. Somos la iglesia como un movimiento creciente, las almas fieles en todo el mundo. Así no tengamos nombre ni estemos registradas. Y ojo, no estamos unidos al Estado. Unirse al Estado significa matricularse como asociación o corporación y depender del Estado, alcanzar los beneficios del Estado, pero ¿bajo qué? ¿Bajo qué? ¿O a cambio de qué? Recibir beneficios a cambio de sujetarse al Estado, a las normas del Estado. ¿Sí? Y por eso la corporación se ha tenido que sujetar a las normas del Estado. ¿Cómo? Si el Estado ordena cerrar los templos por la pandemia, los tienen que cerrar. Si el Estado ordena hacer protocolos y vacunarse, tienen que hacerlo, y así lo hicieron, y así apoyaron la vacunación. Si el Estado ordena, reconoce el movimiento de los gays, las lesbianas, los transexuales, con los mismos derechos, pues la Iglesia Adventista tiene que aceptarlo eso. Y, hermanos, sobran las evidencias. Adventistas, hermanos, adventistas con falda, grandes líderes, hermanos, promoviendo la ordenación de mujeres como ancianas, como pastoras, y la conferencia general, hermanos, ordenando mujeres al ministerio. Cuando veamos la apostasía en imágenes, lo vamos a mostrar. Está bien, mi hermano Juan Manuel, estaré enviando el PDF del libro. Son varios libros que, hermanos, ustedes deben leer, por favor, para conocer el momento en que el adventismo se divide en 1957. El adventismo genuino, al que se le llama adventismo histórico o historicista, ¿sí? Del movimiento de nuestros pioneros, y el adventismo de la nueva teología. Se divide en dos, el adventismo. Por eso el libro se llama Bifurcación, cuando el adventismo se dividió. Otro libro que les voy a enviar se llama Cartas a las Iglesias, del pastor M. Milton Andreasen, que cuenta la historia. Las cartas, fue el Elías de 1957 que se levantó a denunciar la apostasía.
Y cuenta él, escribió cartas a las iglesias porque no lo quisieron escuchar. Un prominente pastor estudioso del santuario, que cuando leyó el libro Preguntas sobre Doctrina, que se iba a publicar, él se levantó y dijo que ese libro no se debía publicar porque iba a ser una catástrofe. Y así lo fue. Bueno, entonces, hermanos, voy a seguir con las características acá. Miren que cuando uno se pone a hablar de estos, pues el tiempo va pasando y va pasando. Hay una doctrina muy peligrosa de la Corporación Adventista de Nueva Teología, que es que se niega la existencia del santuario literal. En sus publicaciones se niega la existencia del santuario literal. La Biblia, Reina Valera, que ahora los jesuitas sacaron, la nueva Biblia, cuando usted lee Hebreos 9:12, y este ejercicio lo hicimos en la clase pasada con los que estuvieron, cuando usted lee Hebreos 9:12, ¿cómo lee? A ver si mi hermana Lidibet, por favor, enciende el audio y me lee cómo dice su Biblia en Hebreos 9:12, por favor. Primero que todo, confírmeme si tiene audio y me está escuchando, hermana Lidibet. Bueno, algún hermano que me confirme y me lea el texto de Hebreos 9:12, por favor. ¿Quién? A ver, hermano Pedro. A ver, hermanos, confírmeme a alguien que sí me están escuchando. Le leo, hermano. Adelante, hermana. Adelante, hermanita. Por favor. Dice, y por sangre de machos cabríos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Siga. El 13 también. Ahí termina el versículo 12. 12, sí, señor, dice, habiendo obtenido eterna redención, dice, y no Ok. por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muchas gracias, hermana Laura. Miren, esta versión fue creada para echar por tierra la doctrina del santuario celestial. Aquí dice que el Señor entró una vez y para siempre directamente al lugar santísimo. Porque la doctrina evangélica cree que el cielo, que todo el cielo es un lugar santísimo. Y no cree que el santuario celestial esté dividido en lugar santo y lugar santísimo. Ellos no aceptan la doctrina del santuario. Ellos aseguran en su doctrina que todo el cielo es un santuario. Y por eso allí la versión dice, ¿sí?, que el Señor entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención, porque para el evangélico, Cristo terminó su expiación en la cruz y no está haciendo expiación en la cruz. Para el adventista, ahora, Cristo también terminó su expiación en la cruz y ahora solamente está en el cielo aplicando los beneficios de la expiación obtenidos en la cruz. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos los pilares fundamentales de la fe y la doctrina básica. La doctrina básica es el santuario. Yo pregunto, hermanos, si los evangélicos y los católicos tienen la Biblia y no tienen los 7 pilares de la fe adventista, no creen en el santuario
en la ley de Dios, no creen en el sábado, no creen en la no inmortalidad natural del hombre, no creen en el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, ¿por qué si tienen la Biblia? ¿Por qué si tienen la Biblia? Ellos no creen en eso porque han rechazado los testimonios de la hermana White como profeta. No, y entonces ellos tienen como única regla de fe la Biblia. Y así, con ese pretexto, desechan los testimonios. Ahora, nosotros como los protestantes aceptamos la Biblia como nuestra única regla de fe, pero la Biblia autoriza el espíritu de los profetas. Y todo aquel que haga alarde de que acepta la Biblia, debe aceptar a los profetas y debe aceptar al profeta del tiempo del fin, con sus características, porque la iglesia verdadera, el remanente fiel en el tiempo del fin, debe tener el espíritu de profecía de Apocalipsis 12:17 y guardar todos los mandamientos. Hay una gran preocupación porque la nueva teología del adventismo corporativo no enseña a que no podemos dejar de pecar, o sea, no se puede guardar toda la ley. Eso es lo que están enseñando, que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. ¿Y qué es pecar? Pecar es transgredir la ley. Si te dicen que no puedes dejar de pecar, te están enseñando que no puedes guardar la ley hasta que Cristo venga, porque naciste pecador. Y entonces allí ya quitan una característica que los identifica como iglesia verdadera. Ya no tienen esa característica. Y al rechazar a Elena de White como profeta, al rechazarla y solamente aceptarla como una escritora famosa, y con una mentira de decir que es la fundadora de la iglesia adventista. Hermanos, mire, la iglesia cristiana, la iglesia adventista, no fue fundada por la hermana White. Si nosotros aceptáramos que la hermana White fundó la iglesia adventista, entonces la iglesia estaría fundada sobre un hombre, una persona. Pero quien fundó la iglesia cristiana es Cristo. Y esos mismos principios de la iglesia cristiana y sus doctrinas, hasta 1844, cuando el Señor levanta el movimiento adventista, no podían cambiar. Ahora el Señor entrega unas nuevas verdades a este movimiento, pero la iglesia sigue siendo fundada por Cristo. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Cristo. Nosotros, la doctrina, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, o de la iglesia en la que estamos conformados. Pero la hermana White es la profeta de esa iglesia. Ella formó parte de la iglesia y el Señor la llamó, le dio revelaciones y sueños como se los dio a Daniel, y la llamó al oficio de profeta. Pero ella de por sí sola no dijo, a ver, yo voy a fundar una iglesia y le voy a llamar iglesia adventista. Hermanos, los que desconocen la historia de nuestros pioneros tienen que revisarla, porque en 1844, hermanos, 1844, había un puñado de milleritas adventistas creyendo que Cristo venía primero el 19 de abril, y después el 22 de octubre. Y entre ellos estaba Elena de White, que hasta ese momento, no era profeta, no había recibido ni siquiera su primera visión. ¿Cómo pueden decir que la iglesia adventista que la fundó la hermana White, o que ella es la fundadora? La iglesia adventista la fundó el Señor Jesucristo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y levantó este grupo de pioneros y de hermanos fieles, y con ellos hizo iglesia. Y luego, ya por revelación del Espíritu Santo, le colocaron el nombre adventista del séptimo día.
Pero allí estaba la hermana White, estaba su esposo Jaime White, estaba Ira Edson, estaba Pierce, estaba José Bates, habían otros hermanos. Ahí estaba Guillermo Miller. Bueno, entonces, cuidado con esto, hermanos, porque esto estaba profetizado de que la doctrina del santuario se iba a echar por tierra. Tenemos un tema donde vamos a presentar el ataque al santuario. ¿Cómo le han cambiado la interpretación, hermanos, al santuario? ¿Sí? En detalle vamos a presentar eso. Sigo. El adventismo genuino acepta que el sábado es el sello de Dios. En cambio, el adventismo de la corporación acepta que el sábado no es el sello de Dios, que es el Espíritu Santo el sello de Dios. Y no por eso estamos rechazando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma parte de la deidad, es una persona que forma parte de la deidad. Pero la Biblia enseña claramente, y la hermana Juan enseña claramente, como profeta del pueblo de Dios, que es el sábado el sello de Dios. Si el sábado es el sello de Dios, pues lo contrario al sábado, ¿qué será? Domingo, marca de la bestia. ¿Sí? Domingo, marca de la bestia. Bueno, hermanos, sigo leyendo. Por eso, el adventismo historicista acepta que el descanso dominical, cuando sea obligatorio, se convertirá en la marca de la bestia. Pero ahora la nueva teología enseña que la marca de la bestia, Ted Wilson dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea sábado. Y ahora en sus seminarios, el doctor John Paulin, que es uno de los eruditos de la iglesia de Andrews, en su seminario mundial que tuvo el año pasado, dio 4 opciones para la marca de la bestia. Primero, dijo que la marca de la bestia posiblemente no venga y que lo que escribió la hermana White era para su época, allá en 1880, y que ahora son otros tiempos, y que el libro El conflicto de los siglos es un libro viejo, y que la profeta ya está muerta, y que posiblemente la marca de la bestia no venga. Después, en el mismo seminario, dio la segunda opción, que la marca de la bestia puede ser todos los días. La tercera opción, que la marca de la bestia no puede ser ningún día. Y la cuarta opción, que la marca de la bestia puede ser cualquier otro día que no sea sábado. Así están manipulando los eruditos, a los creyentes, a los fieles. Pero como son eruditos y les creen, entonces están siendo engañados. Miren, el adventismo genuino le da en el conflicto de los siglos, página 54, el nombre correcto al Papa. El adventismo genuino dice claramente, como lo dice la profeta, el Papa es el representante de Satanás en la tierra y la cabeza visible del sistema del anticristo. En cambio, el nuevo adventismo enseña que el sistema papal no es el anticristo y que este nombre de anticristo le califica a muchos otros personajes. Inclusive, tenemos el video ahí grabado de un pastor que en Portugal acaba de decir que en el cielo, al cielo van a ir papas. Imagínense, hermanos, si el sistema papal con sus papas son los que persiguieron durante 1260 años a los fieles, a la iglesia verdadera. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser que puedan ir al cielo si la profeta de Dios dice que es el diablo el que está detrás de este poder, que es el diablo el que le ha dado el poder y la autoridad a la bestia, al sistema papal? En 1260 años, ¿cuántos papas se arrepintieron y se convirtieron al protestantismo o al cristianismo? ¿Cuántos? Ninguno, ni sus prelados. Hubieron algunos,
católicos, inclusive entre los príncipes que creyeron, pero que papas o cardenales o prelados se hayan convertido al verdadero protestantismo o al adventismo, no es así. Lo que han hecho es infiltrarse para corromper el adventismo con sus doctrinas católicas y evangélicas. Eso sí lo han hecho. Y muchos simulan convertirse en adventistas para corromper la fe adventista. Eso sí lo han hecho. Sigamos. Miren, esto es importante. El adventismo genuino, histórico, acepta que la expiación continúa en el lugar santísimo del santuario celestial. En cambio, el adventismo moderno cree que la expiación terminó ya en la cruz. Y por eso dice la versión ahí que leímos, habiendo obtenido, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, los evangélicos, para poderle dar el título de iglesia a los adventistas, les dijeron, ustedes tienen que cambiar esa doctrina. Varias doctrinas, entre esas, entre la doctrina del pecado original, la naturaleza de Cristo, el asunto del sábado, ya vamos a hablar de eso, y esta doctrina de que ustedes creen en una expiación dual, le llaman ellos. O sea, que la expiación empezó en la cruz, muriendo, el Señor hizo expiación, o sea, hizo un sacrificio expiatorio, ¿cierto? Muriendo en nuestro lugar. El verdadero Cordero fue muerto, derramó su sangre, la víctima, pero ahí no terminó todo, hermanos. El Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. ¿Y a qué fue al cielo? ¿A qué fue al cielo? Desde el año 31 hasta el año 1844 estuvo en el lugar santo, porque la doctrina del santuario enseña que la expiación durante el año se hacía en el lugar santo y en el último día del año se hacía en el lugar santísimo. ¿Sí? Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a hacer expiación. Hermanos, la doctrina evangélica enseña que la expiación terminó en la cruz. Y esa doctrina la creen ahora el nuevo adventismo. Y está escrita, hermanos, en el libro que escribieron en 1957. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Esas preguntas se las hicieron los evangélicos, dieron ellos las respuestas acomodadas a la doctrina evangélica para que los evangélicos ahora sí los cataloguen como iglesia y no secta, y ahora sí puedan decir, son nuestros hermanos, bienvenidos, y estrecharse la mano, porque eso les implicaba cambio de estatus de secta a iglesia. Hermanos, vendieron la verdad por un plato de lentejas. Y ustedes tienen que conocer la historia que nunca nos contaron. Tienen que conocerla con evidencias. Por eso el evangélico, ¿cómo cree el evangélico para salvarse? El evangélico, ¿cómo cree? ¿Cómo se salva el evangélico? El evangélico sencillamente te dice, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y recibir al Señor Jesucristo es decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, te recibo, Señor, y ya. Salvo y salvo para siempre. No tienes que guardar el sábado, no tienes que guardar los mandamientos para ser salvo. Salvación solamente por fe. A eso se le llama gracia barata. Pero el adventismo genuino enseña que la persona debe creer. Por la gracia somos salvos, por la fe. Pero eso no nos permite cruzarnos de brazos y seguir pecando, violando la ley. Porque si pecamos, si violamos la ley, pecamos. Entonces no podemos ir al cielo siendo pecadores. Entonces, el evangélico cree
que solamente por decir recibo al Señor Jesucristo, entonces ya soy salvo y una vez salvo, salvo para siempre y que no tengo que guardar la ley para salvarme. Hermanos, nosotros no nos salvamos por guardar la ley porque seríamos legalistas. A nosotros nos salva la fe, el sacrificio de Cristo, la gracia. Pero si desobedecemos la ley, nos perdemos, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Que la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo es que es justificado el hombre? ¿Cómo es que es justificado el hombre delante de Dios? Justificado quiere decir perdonado y declarado sin culpa. ¿Cómo es que es justificado? Hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Santiago dice también lo siguiente, este texto quizás muchos no le han puesto cuidado. Vamos a Santiago, capítulo 5. Por favor, Santiago, capítulo 5. Aquí, hermanos, recuerden que no estamos estudiando, por eso no estoy citando tanto los textos, sino solamente estamos comparando, porque esto lo hemos de estudiar luego, ¿cierto? Miren lo que dice Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, para ver, hermanos, para ver, ¿sí? Para ver cuál es el papel de las obras en la justificación. Y las obras no son los mercados a los pobres ni las obras de caridad, sino la obediencia a la ley. Porque está hablando en el contexto de la ley, Santiago capítulo 2. Empiezo leyendo esto. Santiago 2:10. Conocido el texto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cierto? ¿De qué sirve guardar 9 mandamientos si se ofende uno? O guardarlos todos y ofender en uno, pues es pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Pero luego dice así, mire, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Estoy leyendo de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquellos que dicen que solamente somos salvos por fe, el apóstol Santiago, el hermano del Señor, les está diciendo, están siendo, aquellos que creen que solamente somos salvos por la fe, les está diciendo, también los demonios creen y tiemblan, pero no obran, no obedecen. ¿Sí? Sigo leyendo. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora menciona las obras de la fe. ¿Pero cuáles obras? ¿En qué contexto viene hablando? En el contexto de la obediencia a la ley. Porque él dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y en el 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el transgresor de la ley es pecador. En ese contexto de la obediencia a la ley, el apóstol Santiago dice, ¿mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Sigo leyendo y va a hacer unas preguntas, va a poner unos ejemplos. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Según Santiago 2:21, Abraham fue justificado solamente por la fe o también por las obras. Allí dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham obró, obedeció, y de esa manera fue justificado. Otro ejemplo. Bueno, hay un comentario. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Miren que la fe y las obras van juntas, van de la mano. Solamente por fe no podemos ser justificados, ni tampoco solamente por las obras. Van de la mano, fe y obras. Por eso hay un libro que se llama Fe y Obras. Sigo leyendo. Vamos a ver
Versículo 24. Ah, bueno, 23, perdón. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire que Abraham fue justificado por la fe y las obras juntas. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿cómo dice? Versículo 24 de Santiago 2. Santiago 2, 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fíjense, hermanos. Entonces el evangélico, y acá termina diciendo, ¿por qué? Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el evangélico y el adventista ahora cree que solamente somos justificados por la fe y que obedecer las obras, obedecer la ley, es para los legalistas, para los extremistas, para los fariseos, lunáticos, ¿sí? Y por eso dice, la ley no nos va a salvar, el sábado nos salva. Pero si se viola el sábado o se viola cualquiera de los mandamientos, nadie se va a salvar. Bueno, sigo leyendo. El adventismo genuino cree en la verdadera educación bíblica, pero, hermanos, el adventismo moderno practica y cree y apoya la educación papal. Y para ello, hermanos, en la educación papal, esto sí hay mucho que decir. La Iglesia Adventista sigue el modelo de educación papal y para eso tenemos que instruirnos a ver cuál es la verdadera educación. ¿Cuál es? Hermanos, el mejor ejemplo de esto lo tenemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se educó en el hogar. Su madre y su padre terrenal lo educaron, lo instruyeron, le enseñaron la palabra y le enseñaron las lecciones de la naturaleza. Tanto así, hermanos, que a la edad de 12 años ya les estaba dando cátedra a los doctores de la ley, ya estaba discutiendo con ellos. No peleando, sino enseñándoles, compartiendo con ellos. Y no había ido a estudiar ni a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad. Pero, hermanos, muchos desconocen la historia de nuestros protestantes. Y muchos desconocen, hermanos, que el sistema papal, para poder adueñarse del mundo entero, creó la educación, los grados, los títulos, las competencias, los honores, la izada de bandera, la competencia entre compañeros para ser el primero, los grados, hermanos, los títulos, los doctorados, los magíster, todo eso para tener ocupado a la persona, al joven, al muchacho, ocupado con tareas, con exámenes, con tal de que no tenga tiempo para estudiar el libro de texto más importante, que son las Sagradas Escrituras, y que no tenga la oportunidad de ir a una huerta, al campo, a aprender las lecciones de la naturaleza que ayudan a la formación del carácter. Y las instituciones de la corporación. Hermanos, vamos a mostrar las evidencias de la apostasía omega, donde ahora, de un tiempo para acá, estas universidades y colegios, para ser acreditados, para poder graduar doctores, tienen que someterse a los estudios que los jesuitas vienen y les dan, los forman. Esto es espantoso, hermanos, ver a sus pastores que van a hacer sus doctorados a las universidades jesuitas. Allá aprenden la doctrina jesuita y vienen a los colegios, vienen a las universidades a enseñar lo que aprendieron en las universidades jesuitas y vienen a las iglesias a enseñar doctrina jesuita. Y cuando escriben la guía de estudio de la escuela sabática, y cuando escriben la revista Avanzada del director de obra misionera,
cuando hacen la revista del anciano. Les dan elaborados los sermones para que los prediquen tal y como vienen, con tal de no hacerlos pensar y que ellos puedan ayudar a diseminar estas doctrinas jesuitas. Desechan los testimonios, prohíben los testimonios, y al que lo ven predicando, al que lo escuchan predicando, con los libros de la hermana Huay, ya se los prohíben y dicen que esos libros solamente se pueden utilizar como devocionales o en las casas. De esto tenemos muchas evidencias. ¿Cuál más es la diferencia? Mire, la música que el adventista historicista escucha, hay un salmo que dice que nosotros debemos cantar con inteligencia. ¿Y qué es cantar con inteligencia? Cantar un himno que contenga doctrina pura del adventismo, con un ritmo adecuado, ¿sí? Con letra doctrinal. Pero ahora, hermanos, ahora la música que se canta en la corporación es muy diferente a los himnos que cantaban nuestros pioneros, a la letra que enseñaba la doctrina, ¿sí? Y esto sí que se ha corrompido, hermanos. Tenemos los videos para presentarles, hermanos. Quizás en un ratito, quizás dejamos un tiempito para esto, presentar evidencias. Videos donde presentan la corrupción a la que ha llegado la Corporación Adventista en la música, cantando reggaetón, haciendo festivales de guías mayores. En un ratico presentamos ese video. Y también introdujeron el himnario nuevo y en el himnario antiguo, que dicen que es antiguo, pero que no es antiguo, en ese himnario también vienen himnos católicos, himnos evangélicos, tipo celebración, un sistema de adoración que se introdujo, hermanos, después de 1888, en lo que sucedió allá en Indiana, tambores, danzas, y que esto se iba a volver a repetir y lo estamos viendo. Nuestros jóvenes están siendo llevados en el tren de la destrucción a través de la música y de la adoración. Sigo leyendo. Acá el adventismo histórico entiende, hermanos, que hacer cualquier concesión con el papado es traicionar la causa. Y por eso aborrecemos el sistema papal. La hermana Fay le llama al representante de Satanás en la tierra, ¿sí? El hombre de pecado al sistema papal, el inicuo, la apostasía. Aborrecemos eso. Pero acá se unen construyendo puentes de amor, de amistad con el papado y lo van a visitar, le llevan regalitos, lo invitan a sus sacerdotes a los púlpitos adventistas, le llevan medallitas de oro compradas con los recursos, con los diezmos de los hermanos. Bueno, el adventismo genuino acepta y cree en el conflicto de los siglos completo, porque sí se acepta el don profético de la hermana Huay, pero la Corporación Adventista ha creado un conflicto de los siglos incompleto, mutilado, llamado la Gran Esperanza, y ahora han sacado unos movimientos de sostén propio, también la Gran Controversia, con 20 capítulos, ¿sí? Y la Iglesia de la Reforma, el movimiento de Reforma, también ha sacado lo mismo, porque también son AR, son asociación religiosa, unidos al Estado y en apostasía también. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos dicen aceptar a la hermana Huay como escritora, la rechazan como profeta. Dicen que los escritos de la hermana White solamente aplican para la Corporación Adventista del Séptimo Día y no aplican para todo el mundo. Lo dice el libro Preguntas sobre Doctrina. Pónganse a pensar, hermanos, si lo que escribió la hermana White sobre la marca de la bestia no aplicara a todo el mundo.
solamente a los adventistas. ¿Qué tal, hermanos? Lo que escribió sobre la reforma pro salud solamente aplicara para la iglesia adventista. Las profecías, lo del hogar, lo de la educación. Bueno, el adventismo historicista predicamos la verdad para este tiempo. Y la verdad para este tiempo, hermanos, es la verdad presente. El mensaje de los tres ángeles, los pilares fundamentales de la fe, el inminente cierre del tiempo de gracia, los eventos finales, el santuario, la reforma por salud, la verdadera obra médico-misionera. Pero en la corporación, ¿qué te dan? ¿Qué te dan, hermano? Te dan vino de Babilonia, falsas doctrinas mezcladas con verdades. Te enseñan a que es lícito confesarte los pecados con otro ser humano en las escuelas sabáticas. Te enseñan un evangelio ecuménico. Te citan pastores evangélicos y católicos en los escritos como ejemplo. Y ellos han aceptado lo que se llama en el mundo la ley mordaza. Como están unidos al Estado y unidos en ecumenismo y unidos a Roma, ya no predican nada que vaya en contra del Papa o de la marca de la bestia o del ecumenismo. No deben predicar eso porque ese es el pacto, ese es el acuerdo. Y por eso tienen que convertirse, como dice Isaías, en perros mudos. Tienen que ponerse una mordaza en la boca. Y vaya usted y vaya con un tema de ley dominical, de marca de la bestia, de ecumenismo. Vaya usted y predique un tema sobre en contra de la vacuna. Ahí mismo lo están quitando del púlpito. Ya le prohíben predicar. Por eso, nosotros, hermanos, para la gloria de Dios y ustedes, estamos conociendo la verdad y la verdad nos está haciendo libres de esa esclavitud de Roma. Nos está haciendo libres, hermanos, de esas jerarquías papales. Hermanos, la Iglesia Adventista como corporación tiene una jerarquía papal igualita a la jerarquía de la Iglesia Católica, donde el Papa es la cabeza de la Iglesia, hablando del organigrama. El Papa es la cabeza de la Iglesia, de ahí siguen los cardenales, de ahí siguen así sucesivamente obispos, arzobispos, sacerdotes, hasta el cura de la parroquia. Acá lo mismo, presidente Ted Wilson, secretario, tesorero, o sea, conferencia general. De ahí vienen las 13 divisiones, después vienen las asociaciones, después vienen los distritos, perdón, de la conferencia general vienen las divisiones, de las divisiones vienen las uniones, de las uniones siguen las asociaciones, de las asociaciones siguen los distritos, y de los distritos la junta de la iglesia distrital, en la iglesia distrital, la junta de iglesia, y ahí está, primer anciano, segundo anciano, hermanos, esa jerarquía, cuando el Señor dijo, todos vosotros sois hermanos. Nosotros en el adventismo historicista tenemos ancianos, pero sin rango. Ojo, no tenemos rango. Acá no tenemos que él es el primer anciano ni el segundo anciano. Hay ancianos sin rango, todos al mismo nivel. Hay director de escuela sabática o directora de escuela sabática, pero ella o él no son mayores que el director de pronto de música. Todos al mismo nivel. Tenemos pastores que han renunciado a la apostasía, pero ellos mismos dicen, llámenme hermano Alejandro, llámenme hermano Amado, llámenme hermano, porque todos somos hermanos, estamos al mismo nivel. Tenemos organización, pero la organización que tenemos es la organización bíblica. Sí, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay ancianos, hay personas con diferentes dones del Espíritu. Y habrá una persona que se encargue de la escuela sabática, habrá una persona que se encarga de la música, pero todos en el mismo nivel. No funcionamos como junta de iglesia ni con manual de iglesia. El manual de la iglesia adventista genuina es la Biblia. Por ahí nos regimos con las indicaciones que da la Biblia, no con un manual de hombres.
¿sí? No con un manual de hombres. Bueno, estamos llegando a un punto, a ver si de pronto en un ratico presento el video, hermanos. Bueno, aquí viene lo que yo les explicaba hace un rato. El verdadero adventismo de la Biblia y de nuestros pioneros acepta que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsariana. ¿Qué quiere decir? Como la de Adán después de que Adán pecó. O sea, mire, el Señor creó al hombre cuando lo creó, Adán y a Eva, los creó perfectos, ¿cierto? Habían salido de las manos de Él, puros. No habían pecado, ni su naturaleza estaba inclinada a pecar. Esa naturaleza de Adán, antes de que pecara, era como, era inmaculada, porque habían salido de las manos del Creador. Pero cuando pecó, su naturaleza se corrompió. Entonces ya los hijos que le nacieron a Adán después del pecado, ya no nacieron a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen de Adán. Heredaron la naturaleza caída de Adán, no el pecado, sino la naturaleza. Por eso, de Adán se dice que fue hecho a imagen y semejanza del Creador. Y ya después de cuando Adán tiene hijos, dice que nació a su semejanza, a la semejanza de Adán, con la naturaleza caída. Por eso, Caín mató a su hermano. Y esa naturaleza, esa inclinación a pecar, esa degradación que traemos al nacer y que se cultiva, lleva al pecado. Pero, hermanos, el adventismo acepta que nosotros que Cristo cuando vino, no tomó la naturaleza de Adán antes de que pecara, porque Jesús nació de María 4000 años después del Edén. Y Jesús nació de María, y María, como todo ser humano, en algún momento pecó. La Biblia no narra el pecado de María, como no narra el pecado de Juan Bautista, como no narra el pecado de otros, de José quizás. Pero eso no quiere decir que nunca pecaron, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y Juan dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso y lo hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos han pecado. El único que no pecó, Cristo. Por eso se constituye en nuestro Salvador, en nuestro modelo. Y Cristo cuando nació, no tomó la naturaleza como la de Adán antes del pecado. El evangélico acepta, y el católico acepta la doctrina católica, de que cuando Cristo nació, el católico dice que cuando Cristo nació, nació inmaculado, porque tomó carne de María inmaculada, y que María nunca pecó, y que María fue sin pecado concebida. O sea que cuando María fue concebida en el vientre de su madre, desde ese momento fue sin pecado, nació sin pecado, bien, creció y nunca pecó. Imagínense. Cuando la misma María allí en Lucas capítulo 2, en su oración que hace, dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoció en Cristo a su Salvador. Y si no pecó nunca, ¿cómo es que necesita de un Salvador? Si no hubiera pecado nunca, ¿cómo es que ella va a reconocer que necesita de un Salvador? Si el Salvador es solamente para los que pecamos, o sea, todos. Y si María nunca pecó, ¿cómo es que ella dice ahí en la oración de Lucas capítulo 2? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma reconoce que su naturaleza era baja, era inclinada a pecar. Y en algún momento, aunque la Biblia no lo narra, pero dice el principio, todos han pecado.
Si nosotros creemos que María nunca pecó, estamos aceptando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y entonces, como muchos pastores, terminarán aceptando el dogma de María siempre virgen. Y terminarán aceptando la asunción de María y la intercesión de María. Ahora, hermanos, ahora, en estos días, van a escuchar ustedes un video que les vamos a presentar. Alejandro Bullón, hablando de María, enalteciéndola, engrandeciéndola, poniéndola como intercesora a María. Y lo vas a escuchar y lo vas a ver en videos. Por eso, hermanos, por eso le damos gracias a Dios que ha llegado este momento donde podemos estudiar su palabra. Bueno, hermanos, solamente para no hacer como tan monótono el asunto, permítanme un ratico a ver si puedo compartirles el video que les Bueno, hermanos, ya estoy aquí haciendo el ajuste para poderles compartir. Hago la aclaración, hermanos. Ver estas cosas, digamos, no son como tan saludables, ¿no es cierto? Pero antes de verlas, quisiera mostrar de dónde lo tomamos. Esto es una página de Facebook para que algunos que quieran confirmar. En este estado está la situación. En este estado está la situación de los jóvenes dirigidos por pastores y líderes que lamentablemente están llevando a muchos a la perdición. Como evidencia, tengo que presentarlo, ¿sí? Como evidencia, solamente por no hacer como tan monótono toda la hora de estudio, pero miren la depravación en la que se ha llegado la adoración en la corporación adventista. Cuarto Camporí de Conquistadores de la Asociación Peruana Central Este. No te lo pierdas. Que tú oyes el clamor del quebrantado, por tus llagas en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano, tu carga te entrego, mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy
Saltando, vamos. Saltando, vamos. Saltando, vamos. Vamos luchando contra el mal. Vencedores. Vamos luchando contra el mal. Vencedores sin duda. Vamos las palmas fuerte, vamos. De nuevo, vamos en la estrofa. Vamos las palmas fuerte, vamos. De nuevo, vamos en la estrofa. Soy del ejército de Dios, voy conquistando. Esto, ahí nomás. Esto es muy desagradable, ¿cierto? Pero tenemos que presentarlo como evidencia de la apostasía. El mismo diablo, hermanos, en la adoración adventista de la corporación. Y esto solamente es una milésima parte de las evidencias que vamos a presentar para aquellos que de verdad quieran darse cuenta y abrir los ojos y darle las gracias a Dios porque el Señor los ha sacado de allá, de esa Babilonia. Eso está siendo dirigido por el mismo diablo. Lamentamos que muchos de nuestros amigos y hermanos, hijos o madres o padres todavía estén allá. Oramos para que el Espíritu Santo obre en ellos. A nosotros nos dé el valor y la firmeza de no pertenecer a la iglesia del anticristo. Hermanos, quiero de pronto dar el espacio. Si alguno tiene alguna pregunta o un comentario, hermanos, al respecto. Estamos, hermanos, en este proceso. Miren, iniciamos presentando el concepto verdadero de lo que es iglesia. ¿Sí? Lo que es iglesia. Con testimonios, con el espíritu de profecía y con la Biblia. En nuestra clase pasada empezamos a mencionar las diferencias entre el adventismo genuino y el adventismo de la corporación, a lo que le hemos llamado la iglesia de Cristo versus la iglesia del anticristo. Ahora avanzamos un poco más
y como por romper la monotonía, les presenté esta evidencia de la corrupción en la adoración. ¿De qué lado te vas a poner, hermano? ¿De qué lado? Esto nos debe preocupar. Si alguno alguna vez se sintió triste o piensa que está fuera de la iglesia, tiene que saber y darle gracias a Dios a esta hora, de que ahora está corriendo por su vida y que el ángel, los ángeles lo están tomando del brazo, para decirle, escapa por tu vida. Bueno, hermanos, vamos a orar, o si hay alguna pregunta, alguna intervención, estoy saludando allá a mis hermanos que están allá en el departamento de Bolívar. Dios los bendiga, hermanos. Espero que hayamos progresado hoy. Hermano José Hammer, la gloria para Dios y que con la ayuda de Dios nosotros podamos seguir poco a poco, hermano, conociendo la verdadera doctrina, pero tenemos que presentar las evidencias de la apostasía para que muchos crean. Lamentablemente es así. Hermano, es cierto, mi hermano, es cierto. Es cierto, mi hermano, mire, a veces suena un poco incómodo de pronto para algunas personas que quizás se conectan, que quizás todavía no han hecho una lección correcta. Quizás es un poco incómodo y de pronto dirán, no, pero es que siempre se habla de lo mismo, pero estos temas son la base fundamental para poder comprender que las decisiones tienen que estar fundamentadas en una base sólida. Y yo estoy de acuerdo, mejor dicho, estoy más que de acuerdo, porque realmente me gozo en lo que el Señor a través de usted presenta, porque realmente para poder trascender, escuchar otro tipo de temáticas como más proféticas y todo este cuento, es importante primero escuchar las bases, el origen. Sin este fundamento, el resto de cosas que aprendamos quedan en el aire. Felicitaciones en el Señor, hermano, y bueno, sigamos avanzando. Amén, hermano. Bueno, saludo a mi hermano Juan Manuel, él desde el lugar de su trabajo móvil. Hermano, Dios lo Quería comentar, bendiga. saludos, Dios lo- bendiciones. Quería comentar, esto es definitivamente es un falso reavivamiento que hace que incluso cuenta con el beneplácito de la corporación, porque ellos asignan hasta pastores, asignan para eso. Y eso es bastante delicado. Así que eso va a ir avanzando. Todo eso con el propósito de llamar, atraer jóvenes, y en realidad lo que hacen es atraerlos al mundo. Es coquetear con el mundo y hacer semejanza con el mundo. Y eso es lo más delicado que puede haber. Entonces, no veremos la diferencia. Ya lo que es el aventismo corporativo, ya en realidad no se va a ver diferencia alguna con las otras iglesias y con otras creencias. Así que se ha perdido todo eso, definitivamente, y nosotros somos atalayas para anunciar y amonestar al pueblo de Dios en ese sentido. Así Saludos, es, hermano. hermano. Así es, hermano. Muchas gracias. Bueno, hermanos, dentro del proceso estamos en conocer lo que es la verdadera iglesia, conocer la verdadera doctrina, los pilares fundamentales de la fe, conocer evidencias de la apostasía y conocer las verdaderas líneas proféticas, estar entonces preparados para estudiar y aceptar lo que es la verdadera justicia de Cristo y seguir adelante, hermanos. Estamos en momentos muy, muy cruciales cuando básicamente el mundo entero se ha levantado, se han coligado los poderes de la tierra para invalidar la ley de Dios y nosotros queremos ponernos de parte del Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Estoy agradeciendo a mi hermano Pedro que estuvo con nosotros esta tarde, mi hermano Juan Manuel, mi hermano José Hammer y la familia, los hermanos que están allí, hermano Jairo, hermana Lidibet también, mi hermana Laura, mi hermana Marjoris, donde quiera que estén y las personas que están con ustedes también. Que el Señor los bendiga. Estaremos entonces continuando, si es la voluntad de Dios. Estaremos escuchando, hermano José Hammer, algunas inquietudes. Vamos a sacar un tiempo para resolver inquietudes, ¿sí? Para resolver inquietudes que nuestros hermanos puedan
preguntar qué dudas tienen, también nuestros hermanos aportar con su experiencia, algunos que ya han salido allá, y poder, hermanos, avanzar en ese proceso para la honra y gloria de Dios. ¿Hay algún otro comentario o pregunta, hermanos? Si no, para orar y quedar despedidos. Bueno, si no lo hay, hermano Jairo Vázquez de Ibagué, ¿usted es tan amable de hacer la oración final, por favor? Bueno, no tiene audio mi hermano. ¿Alguien que tenga audio, hermano Pedro? Hermano Pedro, ¿tiene buen audio en Arauca? Ok, tampoco. Bueno, hermano, no sé, mi hermano José Hammer. Ore usted, por favor, si es tan amable. Confírmeme que sí me están escuchando. Claro que sí, mi hermano, claro y Bueno, fuerte. está bien, perfecto, hermano. Tenga la amabilidad de orar para terminar. Amén. Bendito Dios que está en los cielos. Agradecemos, Señor, porque una vez más la luz del conocimiento llega a nuestra vida y nuestra ignorancia es iluminada, Señor. Gracias por la vida de su siervo. Gracias, Señor, por tomarlo para instruirnos. Rogamos que le dirija, que le guarde y que sostenga a cada adventista genuino en toda la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque desde el santuario celestial irradia luz para que podamos aprender y conocer y prepararnos para la segunda venida de Jesús. Gracias, querido Dios, perdona nuestros pecados. Regálenos, si es su voluntad, una noche en paz, un sueño reparador, y si es su voluntad, concédanos el privilegio de que nuestros ojos puedan contemplar la luz de un nuevo amanecer. Quédese en nuestro medio, Señor, y síganos dirigiendo porque lo agradecemos en los méritos santos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Dani. Bien, hermanos. Gracias a Dios por este momento. A los hermanos, espero que cantemos este himno que vamos a cantar para la honra y gloria de Dios. A mis hermanas allá que estuvieron acompañándonos, Dios les bendiga a todos por igual y que con la ayuda de Dios podamos seguir adelante, fortaleciéndonos y perseverando. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Tu voluntad
ti.